A veces, en una conversación común, surge ese momento en el que todo cambia. La discusión empieza a escalar y, por más que intentes mantener la lógica, el tono del otro lado se vuelve competitivo. No importa lo que digas, la sensación es como si hablaras con una pared. El desgaste comienza pequeño, pero va carcomiendo por dentro. Incluso intentas argumentar con calma, pero te das cuenta de que el otro no quiere entender, quiere ganar. Es en este tipo de situación donde muchas personas pierden el control, levantan la voz, intentan probar un punto que ya estaba claro desde el principio. Pero algunas personas, las más inteligentes, hacen exactamente lo contrario. Guardan silencio, observan y, de manera casi invisible, toman el control sin necesidad de decir una palabra. Schopenhauer entendía esto profundamente. Decía que la mayoría de las discusiones no buscan la verdad, sino simplemente la victoria. Quien comprende esta lógica deja de gastar energía con quien no está dispuesto a escuchar. Eso no es debilidad, es inteligencia emocional en acción. Este vídeo trata de eso, de la estrategia silenciosa de quien entendió que no todas las batallas merecen ser libradas, y que existen formas mucho más eficaces de ganar, justamente cuando parece que uno se ha rendido. Lo que descubrirás aquí no es solo una técnica para discutir, sino un cambio de postura que transforma por completo tu manera de posicionarte ante el conflicto. El desgaste de intentar ser escuchado por quien solo quiere ganar. Discutir con personas que no quieren escuchar es como intentar dialogar con una puerta cerrada. En lugar de escucha, encuentras resistencia. En lugar de intercambio, confrontación. Lo que comienza como un intento legítimo de argumentar termina convirtiéndose en una lucha de egos, donde el más agresivo cree que ganó simplemente porque gritó más fuerte. Esto no solo agota emocionalmente, sino que te hace preguntarte, ¿vale la pena? Mucha gente inteligente cae en esta trampa. Cuanto más consciente es la persona, más intenta usar argumentos racionales, datos, lógica. Pero todo eso se vuelve inútil cuando la otra parte solo está interesada en ganar. La sensación es de frustración, una mezcla de rabia e impotencia. Sabes que tienes razón, pero sales de la conversación con la sensación de haber perdido. Este tipo de conflicto ocurre en todos lados, en casa, en el trabajo, en relaciones amorosas e incluso con amigos. Alguien distorsiona lo que dijiste, lanza indirectas, provoca emocionalmente, y si respondes, ya estás atrapado en el juego. Es una trampa emocional construida para sacarte de tu centro y hacerte parecer el equivocado. Lo peor es que, muchas veces, quien está afuera piensa que quien guardó silencio fue quien perdió. Pero no siempre quien se calla se está rindiendo. A veces, es precisamente en ese silencio donde reside el mayor poder. Reconocer esto exige madurez. Y también exige un cambio de mentalidad, salir de la necesidad de convencer y entrar en una posición de autocontrol. La verdad es que nadie nos enseña a lidiar con este tipo de situaciones. Crecemos creyendo que, para ganar una discusión, hay que ser buenos hablando, dominar argumentos, tener respuestas para todo. Pero, ¿y cuando el otro no juega limpio? Cuando distorsiona, grita o te manipula emocionalmente. Seguir intentando probar tu punto solo te agota. Y no cambia nada. Es ahí donde nace la sensación de agotamiento constante. Cada conversación parece un campo minado. Te ves eligiendo las palabras con cuidado, pero aún así todo se convierte en motivo de ataque. Y cuando intentas alejarte, te acusan de frialdad o desinterés. La discusión nunca trata de lo que parece. En el fondo, se trata de control. El problema se profundiza cuando comienzas a dudar de ti mismo. ¿Será que debí decirlo de otra forma? Estoy exagerando. Esa duda corroe. Pierdes energía intentando entender que hiciste mal, cuando, en realidad, el error fue intentar dialogar con alguien que no estaba dispuesto a escuchar. Es importante entender, no toda persona que discute busca una solución. Algunas solo quieren imponerse, y cuando perciben que estás emocionalmente involucrado, usan eso en tu contra. Tu intento sincero de resolver se convierte en munición para que el otro alimente el conflicto. En ese punto, la discusión deja de ser un intercambio de ideas y se vuelve un juego de provocación. El otro dice lo que sabe que te va a doler, te desestabiliza y luego finge inocencia. Y si reaccionas, la culpa recae sobre ti. Es un ciclo emocional agotador que mina tu claridad y tu autoestima. Cuando esto se repite muchas veces, el impacto es profundo. Empiezas a callarte no por sabiduría, sino por miedo. Evitas conversaciones, huyes de los conflictos, tragas sapos. Y eso tiene un precio. A largo plazo, te desconectas de tu propia voz. La sensación de injusticia se vuelve algo constante, silencioso y doloroso.
Por eso, entender este patrón es el primer paso. El problema no eres tú. El problema es la expectativa de que se puede construir diálogo con quien solo quiere dominar. En el momento en que eso queda claro, todo cambia. La frustración da paso a la lucidez. Y es ahí donde empieza a actuar la verdadera inteligencia. Esa lucidez abre espacio para una postura diferente, una que Schopenhauer comprendía como estratégica y liberadora. Y es justamente de eso que vamos a hablar ahora. El arte invisible de dominar el conflicto sin alzar la voz. Arthur Schopenhauer entendía algo que pocas personas perciben. La mayoría de las discusiones no es una búsqueda de la verdad, sino una guerra disfrazada de conversación. Las personas no quieren comprender, quieren ganar. Y para ganar, muchas veces distorsionan, interrumpen, provocan, manipulan. Por eso, quien intenta mantenerse racional termina siendo tragado emocionalmente. La verdadera inteligencia, según él, está en saber cuándo salir del juego y cómo salir sin parecer que perdiste. El filósofo escribió sobre 38 estrategias que las personas usan para tener razón incluso estando equivocadas. Describe maniobras como desviar el tema, atacar el carácter del oponente o hacer que el otro pierda la paciencia para parecer desequilibrado. Y si te detienes a observar, verás que esto ocurre todo el tiempo, en debates en Internet, en reuniones de trabajo, en peleas de pareja. Pero Schopenhauer va más allá. Sugiere que el mayor poder no está en contraatacar esas estrategias, sino en no reaccionar ante ellas. La inteligencia, en ese caso, no es intelectual, sino emocional. Es la capacidad de percibir que, si el otro intenta provocarte, es porque ya se siente amenazado. Mantener el silencio, mirar con firmeza, rechazar el juego, todo eso desarma más que cualquier argumento brillante. Imagina a dos personas discutiendo. Una de ellas empieza a elevar el tono, provocar, atacar. La otra solo observa, en silencio, sin cambiar su expresión. Quien está mirando percibe algo curioso. El agresivo parece más débil, más inseguro. El silencio empieza a pesar, porque el silencio no es pasividad. Cuando se usa con conciencia, es una forma de dominio. Y quien domina su propio impulso, domina el ambiente. Eso no significa omitir ni ser indiferente. Significa actuar con estrategia. Schopenhauer creía que la razón sirve a la voluntad. Es decir, usamos la lógica para justificar lo que ya queremos creer. Si intentas convencer a alguien que no está dispuesto a cambiar, solo estás perdiendo el tiempo. Es más inteligente usar esa energía para mantener tu paz y tu centro. Un ejemplo práctico. En una reunión de trabajo, alguien lanza una crítica sarcástica hacia ti. La reacción automática sería defenderse o contraatacar. Pero ¿y si simplemente miras, sin decir nada, y continúas hablando con calma? Esa postura transmite fuerza, seguridad y rompe el ciclo de la provocación. El otro pierde el control de la situación, porque no recibió el combustible emocional que esperaba. La misma lógica se aplica en relaciones personales. Cuando respondes a una provocación emocional con silencio y presencia, demuestras que no estás en el mismo juego. Eso incomoda profundamente a quien necesita del conflicto para sentirse en control. El silencio, en ese caso, revela una fuerza que el grito jamás alcanza. Esa es la esencia de la inteligencia estratégica. No se trata de vencer al otro, sino de no dejarse perder. Es entender que ciertas batallas solo existen para sacarte de tu eje, y que no participar en ellas ya es, por sí solo, una victoria. Schopenhauer no romantizaba el silencio, lo veía como una herramienta. Algo que exige entrenamiento, percepción y valentía. Porque el impulso de reaccionar es fuerte, y las ganas de demostrar que tienes razón, aún más. Pero cuando logras sostener el silencio con conciencia, cambias la dinámica de toda la discusión. Ese cambio no sucede de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas elecciones. Respirar antes de responder. Notar que el otro intenta provocarte. Elegir observar en lugar de argumentar. Son acciones simples, pero que requieren una fuerza interna enorme. Y es esa fuerza la que transforma los conflictos en oportunidades de dominio emocional. Dominar el conflicto sin alzar la voz es, en el fondo, dominarse a uno mismo. Y cuando eso ocurre, el otro lo nota y lo respeta. Aunque no lo diga, es el tipo de poder que no necesita anunciarse. Simplemente se siente. Y cuando comienzas a vivir con ese tipo de postura, todo cambia. Las personas reaccionan diferente. Los ambientes se transforman. Y dejas de ser rehén de la necesidad de convencer. Porque descubres algo mucho más valioso, la libertad de no necesitarlo. Esa libertad será el centro de la historia que estás a punto de escuchar.
Una historia simbólica que puede abrirte los ojos de una manera que quizás ningún argumento lograría. Cuando el silencio se volvió la respuesta más poderosa. A veces, las palabras no explican lo que solo la experiencia revela. Por eso, lo que voy a contarte ahora no es un argumento. Es una historia. Y tal vez, dentro de ella, reconozcas más de tu propia vida de lo que imaginas. Porque ciertas verdades no entran por la lógica. Tocan algo más profundo, algo que sentimos, incluso antes de entenderlo. Había un hombre conocido por su inteligencia. Era articulado, estudioso, tenía respuesta para casi todo. Siempre que surgía un debate, él estaba en el centro, argumentando con precisión. Las personas lo admiraban, pero también lo temían. Siempre ganaba, o al menos eso parecía. Pero algo empezó a cambiar. Con el tiempo, se dio cuenta de que, incluso después de ganar muchas discusiones, la sensación era de vacío. Los argumentos correctos no arreglaban las relaciones. Las respuestas lógicas no disminuían las tensiones. Cuanto más probaba su punto, más crecía el abismo con los demás. Fue entonces cuando conoció a una mujer. Ella era tranquila, firme, pero no discutía. Cuando era provocada, sonreía levemente y guardaba silencio. Cuando era atacada, miraba a los ojos y se mantenía presente, sin defenderse. Eso lo desconcertaba. Él intentaba con argumentos, ironías, hasta con bromas sarcásticas. Nada funcionaba. Ella no reaccionaba. Y, curiosamente, eso lo hacía reflexionar. Con el tiempo, él notó que había algo en ella que él no tenía: paz. Una paz que no necesitaba vencer a nadie para existir. Una seguridad que no dependía de ser comprendida ni validada. Era como si ella estuviera en otro juego. Un juego que él no sabía jugar, pero que ahora quería entender. Cierta noche, en medio de otro intento de discusión, ella dijo simplemente: «No todo lo que se dice merece respuesta». Y salió de la sala. Aquello no fue una huida. Fue una decisión. Y él lo sintió. Sintió el peso de sus propias palabras cayendo al suelo. Por primera vez, vio con claridad que, en todas las veces que ganó, en realidad había perdido algo más importante: conexión, escucha, presencia. En los días siguientes, comenzó a experimentar el silencio. No el silencio del orgullo, sino el de la observación. Y se dio cuenta de que muchas conversaciones no necesitaban argumentos, solo una pausa. Que muchas provocaciones perdían fuerza si no se alimentaban. Y que la verdadera fuerza no está en tener razón, sino en mantener la propia integridad. Ahora, tal vez tú te veas en ese hombre. Tal vez te hayas desgastado intentando demostrar algo a alguien que nunca quiso entender. Tal vez te hayas callado por miedo, por cansancio, o por no saber qué más decir. Y tal vez, como él, sientas que hay otro camino, menos ruidoso, pero infinitamente más poderoso. Ese camino comienza cuando entiendes que no estás aquí para convencer, sino para ser completo. Que tu paz vale más que un punto demostrado. Y que el silencio, cuando nace de la conciencia, no es ausencia de respuesta. Es la respuesta más alta que se puede dar. La inteligencia que calla es la que más impacta. Existe un tipo de inteligencia que no aparece en las conversaciones. Se revela la mirada de quien no necesita justificarse. En el gesto contenido de quien conoce el peso de las palabras, pero elige no usarlas. Esa inteligencia no es la más rápida, ni la más elocuente. Es la más centrada, la más peligrosa para quien vive del conflicto, y la más liberadora para quien está cansado de intentar explicarse. Arthur Schopenhauer fue uno de los primeros en poner esto en palabras con precisión. En toda discusión, el deseo de ganar es más fuerte que el deseo de comprender. Esa frase lleva un veneno sutil. Desmonta la ilusión de que las personas están abiertas al diálogo. Porque la mayoría no lo está. La mayoría está atrapada en su necesidad de afirmarse, incluso a costa de la verdad. Y es precisamente ahí donde nace el desgaste. Porque cuando entras en una discusión esperando justicia, claridad, entendimiento mutuo, y recibes ironía, desvíos, manipulación emocional, algo dentro de ti se rompe. La confianza en el otro. Y muchas veces, la confianza en ti mismo. Porque empiezas a preguntarte si estás exagerando, si debiste decirlo de otra manera, si debiste haber callado desde el principio. Pero callar por miedo no es lo mismo que guardar silencio por sabiduría. Y es esa distinción la que marca toda la diferencia. Schopenhauer no defendía que tragáramos todo. Defendía que eligiéramos dónde colocar nuestra energía. Y sobre todo, con quién. Porque no toda conversación es una oportunidad de conexión. Algunas son solo trampas emocionales disfrazadas de diálogo.
Piensa en cuántas veces saliste de una discusión dándole vueltas a todo en la cabeza, pensando en las mejores respuestas cuando la conversación ya había terminado. Y aun teniendo los argumentos correctos en mente, la sensación que quedó fue de desgaste, injusticia e impotencia. Eso pasa porque intentaste usar la razón en un espacio donde solo había ego. Intentaste encontrar un punto medio donde solo había competencia. Y entonces, poco a poco, empiezas a notar que existe otro camino. El camino de la pausa, de la observación, del silencio. Pero no cualquier silencio, el silencio que nace de la claridad. El tipo de silencio que no es huida ni omisión, sino conciencia. Un silencio que sabe exactamente lo que está ocurriendo, pero elige no reaccionar. Porque entiende que reaccionar, ahí, sería entregar el propio equilibrio. Este tipo de postura es casi invisible para quien sigue atrapado en la necesidad de ganar. Pero para quien lo siente, es poderosa. Es el tipo de presencia que desarma, que desmonta el juego emocional del otro sin necesidad de decir nada. Es como si el conflicto perdiera el aire. Como si la lógica del enfrentamiento dejara de funcionar ante alguien que ya no necesita demostrar nada. Schopenhauer veía esto como una forma de libertad. La libertad de no depender del entendimiento del otro para mantenerse entero. La libertad de no necesitar la última palabra para sentirse firme. Y esa libertad lo cambia todo. Porque saca al otro del centro. Y te devuelve el poder sobre tu propia reacción. Solo que esa libertad no nace de un día para otro. Requiere práctica. Requiere heridas. Requiere cicatrices de intentos fallidos. Porque al principio, el silencio parece derrota. Parece cobardía. Parece debilidad. Pero con el tiempo, te das cuenta de que es todo lo contrario. Que mantenerse en calma ante la provocación exige una fuerza que el otro no tiene, y que quizá nunca tendrá. Las personas emocionalmente frágiles necesitan provocar. Necesitan del caos externo para no mirar el caos interno. Y cuando se dan cuenta de que ya no entras en esa danza, se desesperan. Empiezan a perder el control, a intensificar los ataques, a intentar arrastrarte de nuevo al campo de batalla que conocen. Y es ahí donde más necesitas sostener tu silencio. Porque el silencio consciente es, sí, una forma de comunicación. No dice me estoy rindiendo. Dice yo no juego ese juego. No es ausencia de palabras, es presencia absoluta. Es firmeza. Es el mensaje de que eliges proteger tu paz en lugar de alimentar un conflicto que solo hiere. Y quien aprende a actuar así nota un cambio real en su vida. Los conflictos disminuyen. Las provocaciones pierden fuerza. Las relaciones se reacomodan. Y el respeto empieza a surgir, incluso de quienes antes te subestimaban. Porque el mundo siente cuando cambias tu postura. Cuando ya no estás ahí para agradar, convencer o reaccionar. Estás ahí completo. Y eso, por sí solo, ya transforma el ambiente. Ahora, quizá te estés preguntando si esto funciona con todo tipo de personas. Y la verdad es, no. Algunas personas se alejarán. Dirán que cambiaste. Te acusarán de frialdad. Pero lo que realmente quieren decir es, ya no me das el control que tenía. Y perder ese control asusta. Pero también libera. Porque por fin te das cuenta de que no necesitas explicarte más ante quien no quiere comprender. Que no necesitas justificarte más ante quien solo quiere ganar. Que puedes, sí, mantenerte entero, incluso cuando todo a tu alrededor intenta desestabilizarte. Esa percepción es el inicio de una nueva forma de existir. Más ligera, más auténtica, más tuya. Y cuando empiezas a vivir así, el silencio deja de ser solo una respuesta. Se convierte en identidad. Un reflejo de cuánto te conoces, de cuánto te respetas, y de cuánto ya no estás dispuesto a perderte intentando salvar relaciones que no merecen tu desgaste. Schopenhauer nos dejó muchas herramientas filosóficas, pero quizá la más poderosa sea esta, el coraje de no reaccionar, de observar, de esperar, y de saber que la verdad no necesita gritarse. Ella se sostiene sola, incluso en silencio. Cómo aplicar el silencio estratégico y transformar cualquier conflicto. La transformación comienza cuando dejas de esperar que el otro cambie. Cuando entiendes que ya no se trata de convencer, sino de elegir cómo te vas a posicionar ante cualquier provocación. Y eso puede empezar hoy, con actitudes simples y poderosas. La primera de ellas, observa antes de responder. Toda discusión tiene un momento crítico, ese punto en que sientes que la rabia sube. Es en ese instante donde necesitas respirar y preguntarte, ¿esto merece respuesta o reacción? Solo esa pausa ya cambia el rumbo de la conversación. Comienzas a salir del piloto automático. La segunda actitud es elegir con quién quieres dialogar.
No todo el mundo merece tu explicación. No toda crítica merece una justificación. Filtra. Quien te confronta con respeto, merece escucha. Quien solo quiere ganar, merece tu silencio. La tercera es entrenar tu lenguaje no verbal. El silencio estratégico no es pasividad. Es postura. Mantén la mirada firme, el cuerpo tranquilo, la presencia estable. Créeme, eso comunica más que cualquier palabra. Las personas perciben cuando estás ahí, presente, pero inmune al juego. Cuarto paso, acepta que no necesitas tener la última palabra. Esta es una de las mayores liberaciones. Cuando te das cuenta de que no tienes que probar nada, ganas tiempo, energía y claridad. Dejas de cargar conversaciones en la cabeza durante días. Y empiezas a vivir con más ligereza. Quinto, no te tomes todo de forma personal. Muchas provocaciones no son sobre ti. Son reflejos del dolor, la inseguridad y el control que el otro necesita ejercer para sentirse en mando. Cuando entiendes esto, empiezas a ver la discusión desde fuera. Y ganas una ventaja emocional enorme. Sexto, empieza a decir más no. No a conversaciones que sabes que no llevarán a nada. No a personas que quieren arrastrarte a viejos patrones. No a todo lo que exige que te irrespetes para mantener un vínculo. Decir no es una de las formas más honestas de silencio. Séptimo, revisa tus creencias sobre qué significa ganar una discusión. Ganar no es callar al otro. Es salir entero. Es no perderte emocionalmente. Es poder dormir en paz sabiendo que no te dejaste manipular. Esa redefinición lo cambia todo. Al aplicar estos pasos, empiezas a experimentar un nuevo tipo de poder. Un poder que no viene del control sobre el otro, sino del dominio sobre ti mismo. Dejas de ser reactivo y pasas a ser intencional. Las personas lo notan. Y lo más importante, tú lo sientes. Y el beneficio más inmediato de ese cambio es la paz. La paz de no involucrarte en peleas innecesarias. La paz de no cargar culpas o arrepentimientos por haber dicho lo que no querías. La paz de saber que puedes protegerte sin dejar de ser tú. Con el tiempo, esta nueva forma de posicionarte se vuelve natural. Y comienzas a atraer otro tipo de relación. Relaciones más maduras, con más escucha, más verdad, menos ego. Te conviertes en alguien que inspira, no porque impone, sino porque da ejemplo. Y si en algún momento vuelves al patrón antiguo, no pasa nada. Eso forma parte del proceso. Lo importante es recordar, ahora tienes elección. Puedes retroceder, respirar, guardar silencio y responder con conciencia. Eso es libertad. Eso es inteligencia emocional. Eso es, al final de todo, lo que las personas verdaderamente inteligentes hacen cuando eligen ganar sin decir una palabra. ¿Se sentiste, en algún momento de este vídeo, que algo dentro de ti se reconoció en este camino? Si recordaste una discusión reciente, un dolor antiguo, un intento frustrado de ser comprendido, entonces quizá este sea el momento de un giro silencioso, pero definitivo. Porque no se trata solo de dejar de discutir. Se trata de, por fin, elegir la paz. Tu paz, incluso cuando el mundo alrededor aún grita, provoca y exige que pruebes algo. Si esto te tocó de verdad, escribe en los comentarios, elijo el silencio que me fortalece. No es solo una frase, es un compromiso con tu propia lucidez. Una señal de que estás listo para salir del ciclo del desgaste y empezar a vivir con presencia y firmeza. Y si este contenido te ayudó a ver algo con más claridad, suscríbete al canal, activa la campanita. Pero hazlo no solo para seguir los próximos vídeos. Hazlo como un gesto simbólico de que estás eligiendo una nueva forma de posicionarte en la vida. No estás solo en este camino. Seguimos caminando juntos. ¿Notaste cómo es posible ganar discusiones sin alzar la voz? Eso es lo que hacen las personas inteligentes. Pero, ¿y cuando no se trata de una discusión, sino de un juicio silencioso sobre tus decisiones? ¿Cuando el mundo parece no entender tus elecciones? La verdad es que, para seguir adelante, hay que aprender a no depender de la aprobación de los demás. Y hay un pensador que entendió eso como pocos, Maquiavelo. Así que si estás cansado de tener que explicarte todo el tiempo, de sentirte mal por seguir lo que crees, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde hablamos sobre por qué necesitas dejar de esperar que todos entiendan tus decisiones. Sígueme, tu camino de autoconocimiento apenas comienza. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.